Hola, muy buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este podcast de autoconocimiento, psicoterapia y salud mental. El día de hoy tengo a una colega y compañera como invitada con la idea de hablar de duelo, este tema que es tan común y tan poco visto. En mi experiencia creo que es algo que atropellamos bastante, pero vamos aquí a dialogar y platicar con Irma. Irma, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Alondra. ¿Me presento tú o me presento completo? Dale, adelante. Bueno, mi nombre es Irma Leticia Castor, yo soy psicoterapeuta, igual que mi colega Alondra, en orientación familiar. Soy tanatóloga y consteladora familiar. Bienvenida. Gracias. Oye, tú cuando has estado trabajando el duelo, o sea, en esta área de la tanatología, o sea, ¿cómo lo has observado? Porque yo me he dado cuenta que las personas llegan queriendo como que ya terminé con mi ex y ya no quiero, o sea, ya no quiero que me duela, ya no quiero sufrir, ya no quiero nada, ¿no? Y hay muchos tipos de duelo. Casi siempre creemos que solo es duelo cuando alguien ha fallecido. Y en realidad, pues hay duelo por la salud, por la pareja, por el trabajo, por una parte del cuerpo. O sea, es una pérdida al final, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo lo ves tú desde el punto de vista de tanatología. Bueno, como tú misma dices, como en esta parte que dices que cuando llega, como por ejemplo, yo este año me han llegado varios casos de separación de pareja. Y es como, ya quiero terminar, que esto no me duela, que esto ya se termine, que esto ya se acabe. No quiero sufrir. No quiero sufrir, o estoy sufriendo de más. ¿Cómo le hago para que se me quite este dolor? Y una de las cosas que sí yo les digo abiertamente, o sea, el dolor va a ser inevitable, ¿no? Claro. Si tú quieres seguir sufriendo, o sea, pues bueno. Y es que además es un sufrimiento útil, si así lo quieres enfocar, pero si lo ves como desde esta distorsión cognitiva de la catástrofe, de ya esto es lo peor y ya no voy a poder salir, pues sí, inevitablemente pues no vas a salir de ahí, ¿no? Pero si se ve como algo útil de, bueno, lo voy a vivir para poder superar esto y salir, pues cambia la perspectiva, pero creo que hay muchos mitos en ese sentido, ¿no? Sí, a veces comúnmente, como dicen, ¿no? Como en esto de la separación de pareja, un clavo saca otro clavo. Yo siempre les explico esto. Yo creo que para sacar otro clavo ocupas un martillo, ¿no? Sí, claro. O sea, para sacarle un clavo no puede caber donde está un clavo. Ese es mi punto de vista. También les hago mucho como esta parte de énfasis del ejemplo de que tienes te abres, te haces una herida y que esa herida se va a tardar en sanar según tú cómo la cuides, la protejas, cómo la cures, ¿no? Y le digo, le puedes hacer que te pones el curita y ya se me pasó, ¿no? Ya se me quitó, ya la herida va a sanar solita. Le digo, sin embargo, a veces se te puede hacer como pus. Y para sacarle esa pus, pues te tienen que apretar, te tienen que raspar, te tienen todo. Esto es la terapia, ¿sí? Va a ser momentos en que te va a doler de más. ¿Por qué? Porque vamos a raspar para que no quede nada ahí, que eso después no te pueda lastimar. Porque como en este dicho que un clavo saca otro clavo, le digo, te pueden decir las amigas u otras personas, pues ya consíguete otra pareja. Sin embargo, el duelo se va a vivir con la otra pareja. Y desgraciadamente a veces se va a cobrar la factura con la otra pareja. Y hasta una codependencia, ¿no? Sí. Eso se empieza a formar, o este miedo a estar sola o solo, o sea, desde ahí, ¿no? Empiezas a tolerar muchísimas cosas. Cuando entras a esta parte de terapia y te das cuenta, sí, que en una relación pues los dos son responsables, y donde vuelvo a repetirte, o sea, como en esta parte de estar curando, de estar raspando, de estar sanando, cuando ya llegue, o sea, vas a ver tú que ahí se quedó una cicatriz. Le digo, ahorita ya hay muchos métodos que utilizan para borrar hasta la cicatriz, ¿verdad? Hasta los tatuajes. Ajá, ¿no? Entonces, pues tú sabes que ahí va a estar, a lo mejor leve, que se te vea, y sabes perfectamente que ahí está, pero ya no va a doler porque te vas a tocar y ya no va a doler esa parte. Sin embargo, pues no se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, esto va, es un proceso.
A veces puede ser según cómo esté la disposición del doliente, que se hace, ¿no? Difícil, se hace largo, se hace corto, según la disposición. Porque, o sea, me ha llegado así como una doliente y me dijo, es que yo no quiero hacer tareas. Y yo, pues bueno, ¿cómo le hago? Pues, ¿no? Pues vamos haciéndolo entonces lento en terapia si tú no quieres hacer tareas. Tampoco pues es magia que se te vaya a curar así, o los terapeutas pues no somos magos. ¿O tú cómo has visto esta parte? Sí, claro, me quedé pensando como si dijeras, pues es que tengo una casa pero no la quiero limpiar y se te va acumulando la basura y se te va acumulando pues la ropa sucia y el polvo, y entonces pues llega un momento en que pues la casa se acaba y se pudre lo que hay ahí, ¿no? Entonces ya no funciona. Y creo que es mucho también de lo que a veces sucede y por lo que pues nos mantenemos ahí, quizás como, no quisiera usar la palabra, pero hundidos, ¿no? Porque no queremos hacer algo diferente porque tenemos miedo al dolor, y a veces a lo que le tenemos miedo es más fácil que lo que estamos viviendo, ¿no? Y esta metáfora que usas de la herida y de la pus y todo esto me encanta porque justo pues es una forma de poder entenderlo. O sea, si te cortas o si te tienen que hacer una cirugía, pues es necesaria para un bien mayor. Pero a veces lo vemos como lo peor que nos puede pasar y que de ahí incluso no vamos a poder salir. Y creo que es donde se habla pues de los de los tipos de duelo, ¿no? Que es como el congelado, ahorita me decías que el enmascarado. Y bueno, creo que cada uno tiene su forma. Creo que también hay uno que se llama patológico, pero bueno, tú eres la experta en eso. Yo conozco de duelo, pero yo no estudié tanatología, entonces pues ahora sí que lo del César al César, ¿no? Sí, fíjate, bueno, una de las cosas que yo hago y observo es como cuando llegan a consulta con este tipo de duelo, o sea, eso se va viendo conforme va avanzando la consulta, en qué tipo de duelo está. Yo lo que hago mucho es cuando llegan, es observar la fase en la que están, ¿no? En la que está el doliente. Me decía alguna vez alguien, es que de qué te sirve que tú les digas la teoría al paciente, no le importa. Y le digo, no, es que la teoría es para mí me sirve y me funciona, ver en qué fase está la persona, ¿sí? Porque se salta, ¿no? Sí, se para salta saber qué vas a hacer, cómo lo vas a trabajar. Porque pues es imposible, por ejemplo, una vez me llegó una persona y venía en shock. Entonces, no, por más que tú le dijeras, o sea, pues no le entra nada. Y está bien, ¿no? Porque está en shock. O sea, todavía no sabe que, o sea, ya acaba de pasar una semana y pues, o sea, es imposible que tú o sea, ya quieras transitar a la siguiente fase. Sí, porque el shock es parte de la negación, o sea, claro. Que la persona no entienda, y si se murió la persona diga, no, ahorita llego a su casa y lo voy a ver. Y no hay una asimilación todavía de que sí pasó. Claro, y porque todavía estás en esa fase y es y necesario. Está bien. Sí, claro, porque fíjate, una de las cosas que yo escuchaba como en esta parte de cuando están en shock, que no te mediques, ¿sí? O cuando estás en el duelo, por ejemplo, cuando ya se va haciendo patológico, pues sí puede ser que empieces de que no has podido salir de ahí y entonces ya ha pasado un año y, o sea, todavía estás ahí anclada o anclado, entonces sí es necesario ya visitar pues al psiquiatra, ¿no? ¿Para qué? Pues porque algo también no está funcionando bien. Sin embargo, en los primeros meses, pues no, por ejemplo, yo no recomiendo esta parte de que se mediquen, porque empiezas a evitar. Sí, claro. A evitar esta parte donde no quieres, como tú decías, o sea, donde no quieres tocar ese dolor, y cuando ya se acabó el efecto de la pastillita, pues es cuando se viene todo, ¿no? De una. Ajá. Como si tomaras un shot. Ajá. Y entonces se te viene todo encima y es mucho más doloroso, ¿sí? Eso sí.
pues es lo que yo te puedo como decir en esta parte, ¿no? O sea, desde mi experiencia, una de las cosas que sí yo, cuando llega el doliente, es ver en qué etapa está el duelo, que para mí es lo más importante. Sí, claro, para poder identificar qué vamos a hacer, hacia dónde nos movemos, o incluso quizás si ya estamos en un momento donde sí tenemos que pues apoyarnos de otras áreas, ¿no? Porque también tengo entendido que hay duelos que son tan complejos que la persona incluso en este concepto que es patología, que al final es enfermedad, es el origen de la enfermedad, la persona ya se está haciendo daño a sí misma, uh-huh. está generando una adicción o está brincando de relación en relación, y eso al final lo pone en riesgo porque incluso puede contagiarse de alguna enfermedad o puede hacerse daño o autolesionarse por algún problema con la persona, porque todo lo lleva precisamente al punto como del drama o del dolor, y entonces no está asimilando el origen real de la pérdida, y entonces eso hace más complejo todo, ¿no? Entonces yo he observado justamente que de pronto las personas, además de que no saben lo que es el duelo, tampoco conocen las etapas. Yo uh-huh. conozco un acróstico que es el de Ninda, que es por la autora Elizabeth Kubler-Ross, que es la autora en cierta forma uh-huh. del duelo y de varios libros en este sentido, y ella dice que pues es la negación, es decir, no entiendo, no asimilo qué pasó, la ira, uh-huh. O el enojo de que, ay, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué me pasó a mí? Después viene la negociación, uh-huh. que tiene que ver con, ¿y si hago esto? En los niños es muy común de, y si yo me porto bien, entonces va a volver la persona que falleció. Y no, la depresión, que puede ser depresión o tristeza profunda, y la aceptación, pero así hay otros también, pues que hablan del shock, de la ira, uh-huh. de la tristeza, de la aceptación y la resignificación. Pero ¿tú cómo lo conoces? Digo, yo desde acá, con lo poco que he estudiado de duelo, porque digamos que yo sé lo básico, uh-huh. pero tú sabes más a profundidad, ¿no? Fíjate que yo también me baso mucho en lo que dice Kubler-Ross, uh-huh. o sea, en las 5 etapas en esta parte, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas es aprender a resignificar el hecho de que ya no esté la persona, o que ya no esté el objeto, que ya no esté la mascota, que ya haya hecho como esta parte del cambio del trabajo, del cambio de domicilio. O sea, es eso ya después, ¿no? Al final es aprender a resignificar el hecho que me pasó, o el hecho que pasó, ¿sí? Claro. O el para qué. Sí, no, y de pronto creo que en la relación de pareja se complica un poco más porque la persona sigue viva, y en la muerte pues sabes que ya no lo vas a ver, y en cierta forma eso te ayuda a entender, pero también luego surge la duda de ¿y estará descansando o no? Y yo personalmente, yo lo he vivido con el tema de la salud, que uh-huh. bueno, tú sabes, ¿no? Con este diagnóstico y mi vida, mi cuerpo, mi actividad física ha cambiado, no un 360 porque estaría donde mismo, sino un 180, ¿no? O sea, ha cambiado la facilidad para poder moverme, el dolor, que siempre tengo que tener un suéter, o tengo que tener algo por si hay aire acondicionado, pues taparme porque me va a doler, pero si hay mucho calor, pues estarme secando el sudor porque si no me va a doler, que si tengo un montón de medicamento que tienen como una reacción adversa el peso, pues, híjole, controlar lo que coma, pero de todas maneras esto me va a subir de peso, porque los medicamentos lo que hacen es como atrasar la forma en la que trabaja el metabolismo, o sea, volverlo más lento. Y pues a veces tampoco eso te lo dicen, ¿no? O sea, se cree más como que en la muerte nada más es donde duele, o en la relación de pareja, pero creo que estamos todavía pues muy como en pañales en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Mira, te escucho y se me viene ahorita aquí a la mente, cuando te escucho de eso, los medicamentos y toda esta parte, en mi familia el año pasado falleció un tío. Fueron 2 meses donde él le detectan un cáncer, y donde iba a entrar al proceso de hacer las quimios,
y solamente tuvo una y falleció. O sea, le dieron una quimio y el doctor nunca les dijo que él ya tenía metástasis. Y entonces se le vino a él, después de la quimio, le dio un infarto cerebral, duró una semana, o sea, fueron 2 meses, fue rápido, ¿no? Y ahorita una de mis tías, pues también está pasando por esta situación de que empezó con un dolor muy intenso y pues que el nervio ciático, pues ya ahorita pues le hicieron un diagnóstico y está enojada, ¿no? O sea, yo le pregunté a mi prima, una de mis primas, y está enojada. Y una de las cosas es, a veces esta parte, cuando yo te escucho, pero también aparte es como la actitud que lleves ante esto. Yo sé que es difícil, porque como dices tú, o sea, son cambios, ¿sí? Pero también depende de la actitud, cómo vayas reaccionando. Y cuando tenga que estar enojada, pues claro que tengo derecho a estar enojada. Claro, yo permitírtelo. Sí, o sea, es validar todas las emociones que tengas y hacer válido, ¿sí? Que si estás enojada, pues patalea, grita, o sea, haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Claro. Sin embargo, cuando te calmes, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Me doy por vencida? ¿Continúo con esto? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Claro. ¿O me sigo victimizando o qué sigo haciendo? ¿Sí? ¿O sigo viviendo con todo esto? Aprenda a vivir con esto. Que también ese es un tema, ¿no? El que consideren que porque la persona está sufriendo y porque lo diga está victimizando. O sea, yo creo que hay que tener pues mucho... ¿Empatía? Sí, empatía, conocimiento de pues de estos temas como para poder decir pues es que sí se está victimizando o simplemente pues está que se la lleva toda esta situación y solo necesita que lo escuchen o que lo acompañen en esto, ¿no? Y que la toleres un ratito, ¿no? Claro. O sea, un ratito, un ratote, ¿sí? Porque entre más hable también lo va a poder sacar. Ajá. Y va a poder sanarlo. Y porque, vuelvo a repetir, entonces es válido que estés enojada porque ha sido algo tan de repente que cambió tu vida. Lógico también, pues, que a veces las personas pues no son responsables de lo que te está pasando, pero sí esta parte, como tú dices, ¿no? Investigar, ¿no? Yo, ahora que ya ha pasado todo esto, he investigado, por ejemplo, uno de los del cáncer, que es muy doloroso, el cáncer de huesos. Y uno de mis abuelos lo tuvo. Y de verdad, o sea, del tiempo que, bueno, mi abuelo paterno, pues, en específico, que él empieza como, eran 4 o 5 meses que empieza como más fuerte, y yo digo, pues, ¿qué aguante tuvo? O sea, de verdad, ¿no? Decía mi abuelita, sí se quejaba, pero ni siquiera tenía como ahorita la morfina que dice, ¿no? Que es el que te calma el dolor, solamente cuando es un cáncer de huesos. Sí. Y yo de verdad digo, qué valiente fue. Claro, sí, entender también eso. Sí, la verdad, ¿no? O sea, no solo juzgar a la persona. Ajá. O sea, en esta parte te digo, o sea, es pues ser empáticos, porque pues solamente la otra persona sabe, ¿sí? Sabe como el dolor que está viviendo, como en esta parte cuando fallece un familiar o fallece pues alguien, ¿no? Y entonces una persona tarda más en salir, por ejemplo, la pérdida de un hijo, ¿sí? Yo cuando yo estudié tanatología entendí y ya mejor no opinaba, ¿no? Porque pues a veces puede hacerse fácil decirle, pues échale ganas. Incluso esa palabra la quité también, el de echarle ganas. Sí, es como una forma de atropellar a la persona. ¿Cuáles son las ganas? Sí, si ni ganas tengo a veces de vivir. Claro. O sea, ¿no? O sea, entonces... y menos si es algo que pues no elegiste, ¿no? Uh-huh. O sea, en esta parte, fíjate como hace rato hablabas y yo me acordé, yo trabajo un día a la semana en una clínica de rehabilitación. Uh-huh. Y estaba una persona que llegó y se dio cuenta de porque había entrado en adicciones, sí, había perdido a su papá. Entonces, para no hacer como contacto, o era tanto el dolor porque el papá había fallecido inesperadamente, era tanto su dolor de él
que pues llegó alguien y le invita la sustancia y se da cuenta que con eso empezó a mitigar el dolor. Y después se empezó a dar cuenta que conforme pasaba el tiempo, o sea, que se le pasaba el efecto, el dolor se iba haciendo más grande. Entonces, ¿qué necesito? Pues más sustancia, hasta caer en una adicción. Uh-huh. Cuando llega ahí y toca a fondo y se da cuenta desde dónde venía y el por qué había empezado a consumir, era porque no había llevado este duelo de su papá ante la pérdida. La pérdida fue muy dolorosa porque fue algo en un accidente, si no mal recuerdo. Entonces fue rápido, o sea, caray, pues como ya no hay papá. Uh-huh. Y llega esto, solución, y entonces eso me evitó el querer siempre, o el estar sufriendo tanto, ¿no? Y no tocar esta parte. Cuando me doy cuenta, pues lo hago es, vivo mi duelo. O sea, había retrasado su duelo, ¿sí? Lo había postergado. Y se había vuelto patológico porque se convirtió en una adicción. Sí. Cuando empieza a hacer este proceso de duelo y empieza a salir, y empieza a resignificar el hecho de empezar a ver cuánto tiempo había estado su papá, o sea, lo que le había enseñado su papá, lo que le había dado su papá, que es una de las cosas cuando aprendes a resignificar y te das cuenta que... Tomar lo bueno. Ajá, todo lo bueno y acordarse y estar ahí, ¿no? Y de que algo que ya no iba a poder evitar era que se acordara de él y que sintiera tristeza, o sea, claro, eso no lo iba a poder evitar y está bien que se acordara y está bien que fuera a llegar la fecha y que se sintiera triste y abrazar esa tristeza porque a fin de cuentas sigues queriendo a la persona aunque ya no esté físicamente contigo. Y eso es una de las cosas, es lo que yo hago mucho cuando doy este acompañamiento, es eso, ¿sí? Validar todo lo que siente la otra persona. Sí, claro, por supuesto. Ahorita que lo dices, pues pienso en las personas, o sea, en general, cuando caen en una adicción y pues justo es como esa búsqueda de sentirse bien, porque la realidad que tienen es súper dura. Uh-huh. Y pues es más fácil conseguir el dinero o buscar las formas y mantenerte sobre esa situación y sobre una droga, bajo los efectos de una droga, que tolerar el dolor, ¿no? Sí, y también pienso en una de mis pacientes que en un momento pues encuentra a la persona con la que había estado, que tenía ya, creo que habían tenido 15 años de relación, 17, se la encuentra en el tráfico. Y me dice, yo sé que me vio, pero se volteó. Y entonces me llegaron a mí otra vez los pensamientos de yo podía haber hecho, porque estaban los roles en cierta forma cambiados. Ella era quien trabajaba, quien tenía mayor ingreso. Él también trabajaba, pero tenía mucho menor ingreso que ella, y ella compraba todo para la casa y, o sea, ella, digamos que era la parte de proveedor de esa relación. Y entonces ella se sentía culpable porque decía, es que yo no hablaba, es que yo no decía lo que yo sentía. Entonces yo le digo, es que no solo tú tenías que hablar, o sea, es cuestión de dos. Y entonces ella se echaba la culpa y ella, de verdad que todavía es algo que, a pesar de que lo seguimos trabajando, que lo seguimos validando y todo, es algo que todavía duele bastante, más que haber terminado la relación. O sea, la culpa de yo no hice. Y creo que también es algo que sucede en las adicciones y en todas las situaciones, no sé si en las enfermedades también. Yo creo que en las enfermedades provocadas quizás, en las que pues no tenías pues sí, ¿no? Como que tocó nada más, creo que ahí no tanto, ¿no? Pero creo que se vuelve ahí como todo un tema y que pues sí que es muy interesante ir observando, ¿no? El proceso, estas etapas, cómo las podemos ir validando y que cada caso va a ser totalmente diferente a pesar de que estén en la misma etapa y que ambos tengan un caso parecido, ¿no? O igual. Sí, fíjate, te escucho y yo, por ejemplo, como en esta parte que trabajo ahí en la clínica y a veces me toca ir con las familias, y observaba, digo, también pues porque pues también así lo viví yo, que cuando te das cuenta que tu hijo, hija o tu familiar cae en adicciones, vives un proceso de duelo. También, porque es la idea de que tenías de tu hijo al final.
tanto el familiar como él o ella, claro. ¿sí? Porque también cuando entran a un internamiento empiezan estas fases, ¿sí? Yo lo observo porque ahora trabajo directamente con ellos y están desde esta negación de yo no consumía tanto, yo lo podía dejar, yo lo controlo. Yo lo otro, yo lo controlo. Y luego están bien enojados por qué, o sea, esa es mi vida y que no sé qué, y que mi mamá y mi papá y mi esposa y mi hermano, mi tía, o sea, X, que no los haya ingresado. Y luego en esta parte que, no, pues ya me voy a portar bien, voy a hacer en esto, ¿no? En esta parte de negociación, y si hago, pues ya, ¿no? Y ya me van a sacar, ¿no? Siempre tengo un paciente que ahorita cada que lo veo ahí, luego al final ya cuando terminamos me dice, ¿y usted cómo me ve? ¿Usted cree que estoy avanzando? Y yo, sí, cuando no estés avanzando te voy a decir, bueno, con eso me doy, ¿no? Y en esta parte que también llegan a estar en depresión, ¿no? Donde llega esta parte también de la culpa, donde estás como ellos, donde estás empezando a crear conciencia, y por ejemplo los que ya tienen hijos, o sea, en esta parte del daño que les empiezas a ocasionar a tus hijos, a la esposa o al esposo, casi con mujeres no me ha tocado, han sido pocas, pero sí, o sea, empiezas a entrar en esta fase, y apenas, desgraciadamente, hace la familia, cuando está en esta etapa de aceptación, a veces los saca o les corta esta parte. O la familia no llega en esta parte de aceptación muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces se quedan ancladas en esta parte de la culpa, porque no quieren hacer un proceso personal. Y donde están en esa parte de depresión, porque las etapas se pueden saltar una a otra, puedes estar entre el enojo, pero también entre la depresión, o sea, no es de que, primero sigue esta, después la otra, no. O sea, puedes apenas ya estar en depresión y estar en esta fase de negación. Dices, ¿cómo? Así puede ser, ¿no? Y eso es lo que yo he observado en esta parte, ¿no? Que también viven un proceso de duelo, tanto el interno como la familia. Claro, y también creo que es algo muy importante observar que en todos los procesos, aunque no sea duelo, la persona que lo está viviendo necesita también esa validación, quizás no precisamente de como en el sentido de mamá, sino los cuidados como maternos o paternos, de todo va a estar bien, como alguien que te está diciendo, o sea, tú lo dices como en esta persona de estoy avanzando, o sea, necesitan esa validación y esa aceptación, no porque sean dependientes, porque los seres humanos necesitamos esa aceptación, porque eso es lo que nos da valía. Desde que somos bebecitos y nos ven a nuestro rostro y dicen, ¡ay, qué bonito! Desde ahí es algo que nos da valía, porque es, qué bueno que existes, eres bienvenido o eres perfecto, ¿no? Y creo que este tema nos da para mucho. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero pues me gustaría que en otra ocasión lo continuáramos hablando, ¿te parece? Sí, claro que sí, con gusto. ¿Hay algo más que quieras agregar? Pues no, solamente es esta parte de que si alguien está pasando un duelo, o sea, no la dejes a un lado, porque luego esos duelos se hacen mucho más fuerte en el siguiente duelo que puedas tú tener. A veces dices, es que me dolió más que el otro. No es que te duela más, es que no tocaste el otro. Y hoy está siendo doble, entonces por eso duele mucho. Que asistan a terapia, ¿sí? O grupos de ayuda o algo, pero que hagan algo para que no se queden ahí como estancadas de pues ya pasó, reza o haz algo ahí en esta parte. Sí, te puedes acercar según tu religión y eso también ayuda mucho. Sin embargo, pues que no dejen ahí, porque ahorita lo que se ve también en consultas son duelos transgeneracionales, ¿no? Y eso es muy, muy importante que para eso pues trabajes este duelo que hoy vives. Sí, por supuesto, porque después también se transforma en una depresión aguda o en un tema de pues un suicidio y pues ya,
valió. Pero te quiero agradecer porque estás aquí e invitarte, o sea, reiterarte la invitación a que estés aquí en una segunda oportunidad, porque creo que es un tema que nos da mucha tela que cortar, y agradecerle al público que esté aquí escuchando y pues recordarles que juntos podemos resolverlo. Que estén muy bien.